El altar familiar, el altar de oración, el altar donde tú vienes al lugar de consagración para con Dios. El altar es ese lugar donde te conectas con Dios, donde le presentas tu ofrenda de adoración, de alabanza, de oración, donde vienes y le dices a Dios todas tus preocupaciones, donde vienes y te conectas con su presencia. No hay nada más importante en la vida de un cristiano que tener un altar. Si nosotros no aprendemos a tener un altar de adoración, un altar de oración, un altar donde podamos nosotros tener esa intimidad, ese momento especial con Dios, nada nos va a funcionar bien. La palabra de Dios describe el altar como el lugar de consagración. Job era un hombre usado por Dios, era un hombre que amaba a Dios, era un hombre reconocido por Dios, era un hombre que Dios pudo decir era un varón recto, intachable, apartado del mal. Job era un hombre cuyo corazón siempre estaba estar conectado, agradando a Dios. Dile al que tienes a un lado, un corazón como el de Job. Dios es bueno. Cuando nosotros entendemos que debemos levantar un altar para Dios y entendemos la importancia del altar en nuestra casa, entendemos lo poderoso que puede hacer tener un altar en la casa. Lo poderoso que puede hacer tener un altar en la familia, un altar de oración. ¿Por qué? Porque es algo que nos lleva a otra dimensión de gloria donde el poder de Dios habita en nosotros, su manifestación habita en nosotros y donde quiera que nosotros andamos, hermano, ese altar no se queda en el hogar, ese altar no se queda en la casa, ese altar no se queda con los hijos, ese altar va contigo, porque tú eres ese altar. Recordemos que Jesús dijo que el Espíritu Santo vendría y haría morada con nosotros, porque nosotros somos templo y morada de Dios. Y cuando nosotros nos levantamos en búsqueda, en consagración para con Dios, el Espíritu Santo viene, hermano, y nosotros a donde vayamos está el Espíritu Santo de Dios con nosotros. ¿Estamos aquí? Dice la palabra, dijo Jesús, dice, y yo enviaré al Consolador para que esté con vosotros el domingo. Y yo enviaré al Consolador para que esté con vosotros los martes, o los martes, jueves y sábados, o los lunes, miércoles y viernes. Y dijo así, ¿verdad que no? Dijo, yo enviaré al Consolador para que esté con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Hay alguien aquí que cree que el Espíritu Santo está con él y que tiene que empezar a levantar un altar de adoración, un altar de alabanza, un altar de oración a su presencia? ¿Estamos aquí? O sea que cuando voy al trabajo, el Espíritu Santo está conmigo. O sea que cuando voy a hacer deporte, el Espíritu Santo está conmigo. O sea que cuando voy a bañarme, el Espíritu Santo está conmigo. O sea que cuando voy a hacer la comida, el Espíritu Santo está conmigo. O sea que cuando estoy en el negocio, el Espíritu Santo está conmigo, porque Él está contigo a donde quiera que tú vayas. Muchas veces nosotros no entendemos esa parte tan poderosa que Él estará contigo, que tú eres un altar, que en todo momento debes desarrollar esa amistad e intimidad, esa consagración y esa búsqueda de su presencia, porque aunque tú no te des cuenta, Él está ahí para ti, para escucharte, para hablar contigo, para tener esa amistad contigo. ¿Estamos aquí? A veces nos enfocamos tanto en el trabajo, en las actividades del diario, nos enfocamos tanto con el que tenemos a un lado, que nos olvidamos de que su presencia está ahí. Decía el profeta Elías, viva Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. ¿Por qué? Porque él entendía que no importaba si él habitaba en un cerro o habitaba en una mansión. Porque él entendía que no importaba si estaba trabajando o estaba en el baño, él entendía que él habitaba en la presencia de Dios y la presencia de Dios habitaba en él. Y en él, hermano, estaba el Espíritu de Dios. ¿Estamos aquí? ¿Te has dado cuenta de eso? ¿Te has dado cuenta que el Espíritu Santo está contigo cuando estás trabajando? Job entendía muy bien eso. Por eso él siempre mantenía activo, mantenía siempre ese altar de oración. Porque él entendía que la presencia de Dios siempre estaba con él. Cuando Satanás se presentó delante de Dios y Dios le dijo, ¿ya consideraste a mi siervo Job?
varón recto, intachable, apartado del mal. ¿Y qué dijo Satanás? Sí, claro, lo tiene cercado. ¿Y sabes por qué Dios lo tenía cercado? ¿Sabes por qué Satanás no podía acercarse? ¿Sabes por qué Satanás no podía hacerle daño absoluto a Job? Porque era un hombre que tenía altar. Era un hombre que se mantenía en esa intimidad. Era un hombre que se mantenía ese temor, esa consagración. Era un hombre que se mantenía en la presencia de Dios. Estamos aquí. Dice la palabra de Dios, mira. Lo que Job hacía al levantar un altar era algo que tenía consecuencia poderosa para su vida y la de su familia. O sea, no simplemente te conviene a ti buscar a Dios, porque dice la palabra de Dios, dice que Dios es galardonador de los que le buscan. O sea que no simplemente lo busques por buscarlo porque le adoras, sino también busca a Dios porque también Él te va a bendecir, te va a abrir las puertas que están cerradas. Hay cosas en tu vida que no funcionan porque no se mantiene ese altar, pero cuando tú te mantienes en ese altar, en esa adoración, en esa consagración, las puertas van a empezar a abrirse, porque Dios va a empezar a obrar a tu favor. Hay cosas que no pasan en tu vida, no es porque Dios no quiera que pasen, sino porque muchas veces nosotros necesitamos conectarnos con Dios, porque Dios no va a permitir que haya otras cosas más importantes en tu vida que Él. Porque desde que tú aceptaste seguir a Cristo, el Espíritu Santo va a estar ahí insistiéndote para que le busques, insistiéndote para que le llames, insistiéndote para que, hermano, tú le abras las puertas y dejes entrar al Espíritu Santo en tu vida, en tu casa, en tu matrimonio. Porque el Espíritu Santo no simplemente quiere una habitación, Él quiere la casa completa. El Espíritu Santo no quiere ser un huésped solamente, Él quiere ser el dueño absoluto de esa vivienda, de ese templo. Estamos aquí. ¿Sí o no? ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros construimos una casa? Y hay gente que dice, voy a construir un cuarto para el huésped, para las visitas, para que cuando venga la familia se quede a gusto. Y pensamos que Dios también solamente es así en nuestro hogar, que en nuestro cuerpo. Queremos que Dios simplemente esté en la oración, queremos que Dios simplemente esté en la alabanza, pero no queremos que Dios esté en el matrimonio. Porque sabes que Dios, al meterse en el matrimonio, va a corregir a la mujer y va a corregir al varón. ¿Estamos aquí? No queremos que Dios se meta con los hijos, porque sabe que al meterse con los hijos va a corregir. Porque dice que el padre al que ama, corrige. ¿Estamos aquí o no? Dios tiene que ser el dueño absoluto de todo lo que nosotros somos. La casa, la familia, los hijos y todo. ¿Cómo nosotros podemos darle acceso a Dios a todo eso? Teniendo un altar. Porque cuando se mantiene el altar, se mantiene la humildad. Cuando se mantiene el altar, se mantiene esa condición de humillación ante Él. ¿Estamos aquí? Cierto, no, a veces somos orgullosos. A veces somos egoístas, a veces somos altaneros, a veces nos creemos demasiado. Pero ¿alguien aquí ha experimentado un toque de su presencia? Donde te quebrantas y lloras como un niño y le dices, Señor, perdóname, sé que he sido arrogante, sé que he sido mentiroso, sé que he sido de lo peor, pero aquí estoy, quiero ser tocado, quiero ser transformado por ti. En esa condición es donde nos quiere Dios, donde nos mantenemos humillados, donde nos mantenemos humildes, donde Él es el grande, el poderoso, el que cambia, el que transforma, el que liberta, el que hace nuevas todas las cosas cada mañana cuando nosotros disponemos nuestra vida. ¿Estamos aquí? Qué impresionante, ¿no? A mí me ha pasado. Voy a la presencia de Dios y cuando cae su presencia, lloro y me quebranto. Y entiendo que he sido mala persona. Que a lo mejor nos sentimos, ay, Juan Camané, y somos y hacemos, y la podemos y somos fuertes. Pero cuando vas delante de Dios y te desnudas, te das cuenta de lo que verdaderamente somos. ¿Estamos aquí? Los profetas, hombres de Dios ungidos con propósitos de nacimiento, hermano, se presentaban delante de Dios o Dios se les aparecía en visiones y que decían, ay de mí que soy un hombre muerto. He visto a Dios.
Soy un hombre habitando en pueblo inmundo, de labios inmundos. ¿Qué estoy haciendo aquí en la presencia de Dios? Porque se daban cuenta que no importaba cuán superhombres fueran en la tierra, cuán ungidos estuvieran delante del Todopoderoso, son simplemente mortales. David decía: qué pequeño soy delante de ti. ¿Quién soy yo para que te fijes en mí, hermano? Porque delante de Dios somos pequeños. ¿Estamos aquí o no? Por eso es importante mantener ese altar, porque el altar nos mantiene en esa condición humilde. Y al mantener esa condición humilde, nos mantenemos en ese temor para con Dios. Porque cuando nos mantenemos humildes y en el altar y en esa condición de temor con Dios, nos sentimos protegidos por Él. Y sabemos que al fallarle a Él, su presencia se aleja. Y al alejarse su presencia, ¿qué es lo que pasa? Nos sentimos desprotegidos. ¿Cierto o no? Nos sentimos ese abrigo, no lo sentimos. No sentimos esa cobertura. ¿Qué es lo que hacemos? Tenemos que volver a correr a los pies del Maestro. ¿Estamos aquí? ¿Cuántos bendicen al Dios de Israel? Bendito sea el Dios de Israel. El mismo Satanás llegó a decir: ¿acaso teme Job a Dios de embalde? ¿No le ha acercado alrededor de él y a su casa todo lo que él tiene? El trabajo de sus manos has dado bendición, al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Job capítulo 1 versículos 9 y 10. Dice: al trabajo de sus manos has dado bendición, por lo tanto sus bienes se han aumentado sobre la tierra. O sea, imagínate, hermano, hay puertas que se abren cuando se mantiene el altar. Job era un hombre que mantenía el altar de Dios. Aún dice la palabra que sus hijos hacían fiestas, sus hijos hacían convivios, hermano, comían, bebían, y eso le entraba un temor a Job, que él decía: voy a ir a ofrecer sacrificio a Jehová, voy a levantar un altar. ¿Por qué? Porque quién sabe mis hijos hayan pecado y eso atraiga la ira de Dios. O sea, era tanto su temor y su reverencia al Dios Todopoderoso que él iba a levantar altar hasta por sus hijos. Porque él sabía que en ese altar, él sabía que en ese lugar de adoración, en ese lugar de consagración, en ese lugar de alabanza, ahí te conectabas con Dios. Y no importaba cuán grande era el pecado, lo importante que era humillarte delante de aquel que puede perdonar todo pecado, aquel que te limpia con su sangre. Y eso solamente pasa cuando vas al altar de adoración. Eso solamente va cuando te conectas con el Dios vivo y te mantienes en esa humillación para con Dios. Dile al que tienes a un lado: ¿cómo está tu altar? Estamos aquí. A veces nos preocupamos tanto por el trabajo que nos olvidamos del altar. Ahora, no te estoy diciendo que te la vas a pasar encerrado y te vas a sentir súper espiritual, irte encerrada a tu casa, vas a dejar tu trabajo tirado, vas a dejar las obligaciones en tu hogar y te vas a tirar porque vas a adorar a Dios y vas a exaltar. No necesitas eso. Necesitas entender que el Espíritu Santo está contigo teniendo las obligaciones como padre y como esposo. ¿Estamos aquí? Y que no necesitas estar de rodillas clamando y adorando, que puedes estar consintiendo a tu esposa, consintiendo a tus hijos, trabajando para llevar el sustento a tu casa, pero ahí en medio de todo eso estás adorando a Dios, estás hablando con Dios, estás diciéndole a Dios todas tus necesidades. ¿Sabes por qué? Porque Dios conoce todo lo que tú eres y todo lo que tú sientes, tus pensamientos. Estamos aquí. Si estás en el trabajo, ponte a adorar a Dios. ¿Estamos aquí o no? Si estás cocinando, ahí adora a Dios. Si estás en tu negocio, ahí exalta a Dios. Ahí pon alabanza. Y si no tienes bocina y si no tienes internet para poner música en el celular, hermano, tienes boca para adorar. ¿Estamos aquí o no? Estás lavando y: Cristo, yo te amo. Estás cocinando: mi alabanza para ti, oh Dios. ¿Estamos aquí o no? Estás trabajando y trabajando tienes la alabanza. ¡Aleluya!
Porque cuando hay alabanza, dice, su presencia habita en medio de la alabanza. Cuando hay alabanza, cuando hay comunión, hay una atmósfera de adoración. Hay una atmósfera que es el cerco que tenía Job. ¿Sabes por qué Satanás sabía que Dios tenía todo cercado de Job? Porque Job mantenía una adoración a Dios, mantenía un altar a Dios. Y cuando hay altar hay presencia, y cuando hay presencia, hermano, la mano de Dios está contigo y no hay nada que pueda tocarte, porque hay un cerco alrededor de ti, porque Dios te guarda, Dios te defiende, Dios pelea por ti, Dios te bendice, Dios abre puertas, Dios hace cosas poderosas a través de tu vida. Estamos aquí. ¿Qué le dijo Satanás a Dios? Sí, pues lo tiene cercado. ¿Y por qué Dios lo tenía cercado? Porque él tenía un altar, porque adoraba a Dios, porque él era un varón recto, intachable, apartado del mal. ¿Pero por qué? Porque tenía el altar. ¿Estamos aquí? Los discípulos, ¿qué le dijeron a Jesús? Enséñanos a hacer milagros, Jesús. Enséñanos a desenchamucar a los endemoniados. Enséñanos a cómo levantar al paralítico. En la palabra está escrita solo una cosa. Le vieron a Jesús y le dijeron, enséñanos a orar. Porque sabían que en la oración estaba el altar, la conexión, la intimidad, hermano, la comunión con Dios. Y cuando hay oración, cuando hay comunión, ahí, hermano, es cuando Dios viene y se manifiesta. ¿Estamos aquí o no? Cuando hay oración, tú eres cambiado. Y yo creo que, no simplemente yo creo que todo lo hemos experimentado aquí. Si nos mantenemos en adoración, en alabanza y en oración, somos otras personas que cuando no oramos. ¿Alguien está conmigo aquí? ¿O todos siempre se la pasan orando? A ver, yo creo que sí. ¿Alguien le ha pasado aquí? Que cuando dejas la oración eres otra persona. Cuando dejas el ayuno eres otra persona. Pero en cuanto te conectas, en cuanto oras, en cuanto empiezas a ayunar, en cuanto empiezas a levantar ese altar, todo empieza a cambiar en tu vida. ¿Cierto o no? Se va esa persona arrogante, se va esa persona altiva, se va esa persona que simplemente egoísta es porque solamente piensa para sí mismo o sí misma. Todo cambia cuando hay altar y hay adoración. ¿O soy el único que ha experimentado eso? Levante la mano, ¿quién ha experimentado eso? ¿Quién sabe que es otra persona adorando y ayunando? ¿Estamos aquí? Por eso dice la palabra, no hagáis casas al viejo hombre. Vivir en el Espíritu, vivir en el altar, en la adoración, en la conexión con Dios, con la palabra. Ahí es donde Dios te va a abrir puertas, te va a bendecir. ¿Estamos aquí? Yo la verdad me admiro de mi esposa porque a veces yo llego de trabajar, salgo de trabajar del súper, a veces a las 12 de la noche, 11:40, 12 de la noche, cerramos a las 11 más lo que hacemos el corte, cerramos y todo, hacen las 12. Y a veces llego y ya oró con los niños en la casa. Ya leyeron un pedazo de la Biblia, unos versículos, ya oraron. ¿Están aquí? A veces en la tarde llego y Josué está leyendo la palabra, está escribiendo versículos. ¿Por qué? Porque tenemos que mantener ese altar en la casa con los hijos. Las cosas están bien terribles y cada vez van a estar peor. Que si tu hijo no lo instruyes en la palabra y no le das consejo conforme al poder de Dios y su palabra y su sabiduría de Dios, las cosas que hay en la secundaria se lo van a tragar. ¿Estamos aquí? Hermano, la secundaria es una perdición. Yo que trabajo en la tienda, llegan niñas de 12 o 13 años jugando a ser lesbianas. Porque si tus hijos no son edificados en la palabra, se los van a comer. Pero si la palabra está en ellos, hermano, nada podrá penetrarlos. Porque ellos tienen un escudo, tienen un cerco alrededor de ellos, que es ese altar. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios está en la casa. ¿Estamos aquí? Que aunque en la secundaria, en la prepa, donde se encuentren, hay un arsenal de demonios, tus hijos tienen un ángel que los está guardando en ese momento. ¿Por qué? Porque son unos hombres y son unas niñas o unos niños que van a aprender lo que es el temor a Jehová. ¿Estamos aquí o no?
Por eso es la importancia de mantener ese altar, de mantener esa comunión con Dios en tu hogar, de apartar un tiempo especial para Dios. Y si tienes muchas obligaciones, muchos deberes como esposa, muchos deberes como marido, de llevar el sustento a la casa, muchas obligaciones, muchas actividades con los hijos, las tareas, hacer esto y eso, infinidad de cosas tenemos que hacer en el día, ¿cierto o no? Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos hay muchas cosas que hacer. Porque una persona que le gusta trabajar y le gusta ser responsable es una persona que siempre va a tener muchas cosas que hacer. Que la comida tiene que estar a tiempo para cuando llegue el esposo, que le dejaron tarea a los hijos, vamos a ponernos a hacer la tarea, que llevas a esto y que ahora hay que hacer esto y lavar la ropa y que ir a recoger la ropa que ya lavaste, ir a bajarla porque ahí viene la lluvia y muchas obligaciones. Pero siempre hay que aprender y entender que una consagración a Dios es mayor que todo eso. Levantarse en la mañana y darle gracias a Dios por un día más. Mantenerse en esa condición de adoración, esa condición de alabanza a Dios. Es súper importante y poderoso para nuestra vida. La Escritura dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Salmo 34:7. Pero los que le temen son aquellos que levantan un altar, un holocausto grato delante de su presencia nuestro Dios. Aquellos que tienen ese temor reverente, aquellos que dicen, yo quiero la presencia de Dios, yo ya no quiero volver al mundo, yo no quiero volver atrás, yo no quiero volver a esas viejas costumbres, a esas viejas actitudes que me mantenían deprimido, me mantenían triste, me mantenían separado de Dios, de esa paz, porque ¿cuántos saben aquí que Dios da una paz que sobrepasa todo entendimiento? Venimos a la iglesia y somos liberados, venimos a la iglesia y somos transformados. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios nos inunda, y cuando la presencia de Dios te inunda, todo aquello se va. Se va la tristeza, se va el dolor, se va la debilidad, se va el estrés, se va el cansancio, se va la amargura. Todo eso empieza a ser expulsado de tu cuerpo porque no hay lugar para ello cuando la presencia de Dios viene a habitar. ¿Estamos aquí? Cuando nosotros mantenemos en ese altar, todo eso no va a tener lugar en tu vida. ¿Por qué crees que dice la palabra? Todo lo puedo ¿en qué? ¿Todo lo puedo en quién? ¿En mí mismo? ¿En el vecino? ¿En el psicólogo? ¿En el doctor? ¿Todo lo puedo en qué? Y estar en Cristo es estar en su presencia. Estar en Cristo no nomás es venir a la iglesia. Estar en Cristo no nomás es decir que soy cristiano. Estar en Cristo es estar en su presencia. Estar en Cristo es tener un altar para con Dios. Eso es estar en Cristo. Y cuando tú tienes altar, cuando tú estás en su presencia, tú puedes decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque Él es quien está conmigo. Estamos aquí. Es necesario edificar y levantar un altar por tu vida, por tus hijos, por tu esposa, por tu familia, por tus bienes, todo lo que tienes. Se necesita no solamente un padre o una madre para que clamen por sus hijos o por su hogar. También necesitamos hijos jóvenes que se pongan a edificar un altar y levantar un clamor delante de Dios de día y de noche, por sus vidas, por sus padres, por la protección de Dios para que esté ahí en medio del hogar. ¿Estamos aquí? En medio del hogar. Y eso no depende de Dios, depende de nosotros. ¿Estamos aquí? El salmista decía, alma mía alaba a Jehová y todo mi ser bendiga su santo nombre. Alma mía alaba a Jehová y dice, y no olviden ninguno de sus beneficios. Salmo 103 del 1 al 5. Alma mía alaba a Jehová y todo mi ser bendiga su santo nombre. Va a haber días en los cuales no tengas ganas a lo mejor de levantarte a orar. Te sientas cansado. Va a haber días en los cuales te den los huesos. Va a haber días en los cuales tengas demasiadas actividades.
Pero hazle como dijo el salmista, no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien sana tu dolencia, Él es quien rescata del hoyo tu vida, Él es quien te corona de favor y misericordia, Él es quien te rejuvenece como las águilas. Hermano, hay miles de motivos por los cuales, hermano, debemos levantarnos en medio del cansancio, en medio del dolor, en medio del temor, en medio de la aflicción, en medio de la depresión, en medio de los problemas, en medio de la escasez, en medio de todo lo que venga a golpear a tu vida. Tienes que levantar un altar de adoración a Dios, porque Él es bueno, Él siempre es bueno, Él ha sido bueno contigo y seguirá siendo bueno todos los días hasta el último día de tu vida. Estamos aquí. Dale un fuerte aplauso a Dios si se lo vas a dar. Dáselo bien. ¡Aleluya! Nosotros, por naturaleza, por esta carne, somos pecadores. Pablo decía, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Por naturaleza. A la carne que nosotros portamos, nuestro viejo hombre le encanta el pecado. Le encantan las drogas, le encanta el alcohol, le encanta el placer, le encanta todo lo malo. Porque es natural de nuestro cuerpo. Es la naturaleza pecaminosa que cayó por desobedecer a Dios. Pero cuando nosotros llegamos a Cristo, Él nos da otra identidad. Él nos hace nuevas personas. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la carne, lo vivo para el Hijo de Dios. ¿Estamos aquí? Somos pecadores. Eso no podemos negarlo. Si decimos que no tenemos pecado y que no somos pecadores, le hacemos mentiroso a Él y de nada sirve su sacrificio. Pero ¿cómo podemos vencer ese pecado? ¿Cómo podemos vencer la tentación? ¿Cómo podemos vencer esta carne que diario nos quiere sacar del redil? Nos quiere sacar de la consagración, nos quiere sacar de la intimidad, nos quiere sacar de esa comunión, nos quiere sacar de la gracia, nos quiere sacar de la salvación. Porque hay gente que dice que la salvación no se pierde. Sí se pierde, mi hermano. La salvación es un regalo. A ver, yo a ti te voy a regalar un celular. ¿De quién depende conservar ese celular? ¿Tú o del que te lo regaló? Dentro de un año voy a venir y te voy a decir, ¿dónde está el celular que te regalé? ¿De quién depende haberlo guardado ese celular? ¿De ti o de mí que te lo regalé? ¿De quién depende? Del que se lo estoy regalando, ¿cierto o no? Al que se lo estoy regalando y le robo el celular, le digo, dentro de un año vengo porque te voy a dar otro más nuevo, pero debes conservarlo. Debes de apreciarlo y guardarlo. ¿De quién depende guardarlo y conservarlo y guardarlo y tenerlo bajo resguardo? ¿De quién depende? Del que se lo estoy dando, el que lo está recibiendo. ¿Estamos aquí? Pero si dentro de un año yo vengo y ese celular se le estrelló, se le cayó, se le mojó, se le perdió, no supo ni dónde lo dejó por descuidado. Así es la salvación. Si nosotros no cuidamos esa salvación se nos puede ir de las manos. Por eso la palabra de Dios dice, ¿cómo escaparemos de haberlo descuidado tan grande salvación que se nos había dado? ¿Estamos aquí? ¿Por qué podemos perder esa salvación? Por seguir los placeres de la vida. Por eso dice la palabra, dice, conociendo a Dios no le glorificaron como a Dios, sino que se envanecieron en su propio corazón y en su propio razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Estamos aquí? O sea, habla de alguien que conoció a Dios, pero se alejó de Dios. Habiendo conocido a Dios, no le dieron gloria como a Dios, no le glorificaron como a Dios, sino que se envanecieron en su propio razonamiento. Yo pienso que no tiene nada de malo no venir a los cultos. No tiene nada de malo vivir de esta manera. Dice, se envanecieron en su propio razonamiento y su necio corazón, necio porque hacen su voluntad y no la de Dios, dice, fue entenebrecido. Qué terrible, ¿no? Aleluya, aleluya, aleluya. ¿Estamos aquí o no estamos aquí?
Pero hoy en esta tarde, en esta mañana, se levanta una generación de altar, una generación de adoración, una generación de adoradores que Dios va a decir como Job: son varones rectos, intachables, mujeres rectas, intachables, apartadas del mal, donde hay un cerco de Dios alrededor de ellos. ¿Hay amén o no hay amén? Aleluya. Dios es poderoso para guardarnos sin caída. Cuando tenemos un altar para Dios, cuando nos mantenemos en esa consagración, hermano, no importa si cometiste un error el día de ayer, aquí lo importante es que ese altar, hermano, no se ha quitado. Dice la palabra de Dios que cuando el pueblo de Israel cayó en pecado, cuando el pueblo de Israel empezó a adorar a otros dioses, Dios tuvo que levantar al profeta Elías. ¿Y sabes qué es lo que hizo Elías para hacer volver el corazón del pueblo de Dios hacia Dios otra vez? Lo primero que hizo fue retar a los profetas de Baal. Y después de eso, ¿qué hizo? Reconstruyó el altar. Porque él sabía que no podía volver a descender la gloria de Dios si no se levantaba el altar. La presencia de Dios no te va a venir nomás por estar acostado. La presencia de Dios no va a venir por estar viendo Netflix. La presencia de Dios no va a venir por estar entretenido viendo tu TikTok. La presencia de Dios no va a venir si nomás nos la pasamos en el sillón. ¿Están aquí? La presencia de Dios va a venir cuando se edifica el altar, cuando se reconstruye el altar, cuando se consagra un lugar. Ahí es donde Dios ve un corazón. ¿Y qué es lo que pasó? Dice, Elías reconstruyó el altar, reedificó el altar que estaba en ruinas, que estaba destruido, que había sido olvidado. El pueblo se había olvidado del altar, se habían olvidado del Dios Todopoderoso y por lo tanto no había manifestación de Dios. Pero cuando Elías reconstruye ese altar, cuando Elías vuelve a formarlo, cuando Elías clama a Dios, dice, Dios miró que Elías había reconstruido el altar, entonces hubo manifestación, hubo fuego del cielo. Yo no sé aquí cuántas cosas en tu vida están obstruidas, pero hoy déjame decirte que si tú reconstruyes ese altar como Elías, la manifestación y el fuego del Espíritu Santo van a descender sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu hogar y sobre tu familia. ¿Estamos aquí o no? Aleluya. Dile que tienes a un lado, el altar en tu vida es importante. El altar. Ahí es donde vas a conectarte con Dios. Perdiste tu familia, perdiste tu trabajo, perdiste en tus finanzas, te sientes obstruido, te sientes estancado, te sientes afligido, te sientes que no se te dan las cosas. Vamos, hagamos un altar. Volvamos a reconstruir ese altar en el hogar. Sienta a tus hijos. Los padres tienen autoridad sobre los hijos. ¿Por qué? Porque es su casa. Los padres la sustentan. Estamos aquí. Los hijos no tienen autoridad sobre los padres. Los padres tienen autoridad sobre los hijos. Vente, siéntate, vamos a leer la palabra. No, que no quiero, ¿cómo no? Tienes tiempo para otras cosas, dale un espacio a Dios. Aleluya. ¿Estamos aquí o no? Ya te estoy pidiendo que te pases horas. Si tú te conectas con Dios vas a pasar horas sin que te des cuentas. Pero sí te pido que le des un tiempo, empiézale a formar ese altar. Si tu esposo no quiere, si tus hijos no quieren, si tu esposa no quiere, hazlo tú. Hazlo tú. ¿Estamos aquí? Yo pienso que la mayoría de nosotros hemos visto la película de Cuarto de Guerra y podemos ver cómo Dios transformó una familia simplemente cuando una mujer levantó un altar de adoración. ¿Estamos aquí? Porque cuando hay un altar, cuando se edifica un altar o se reconstruye un altar, todo empieza a cambiar. ¿Sabes por qué? Porque ¿quién es el que destruye el matrimonio? Satanás. ¿Quién es el que golpea las finanzas? Satanás. ¿Quién es quien trae enfermedad? Satanás. ¿Quién es el que mantiene afligido, triste? Satanás. ¿Estamos aquí? ¿Pero qué dice la palabra? Dice, Satanás vino a robar, matar y destruir. Porque esa es la misión del diablo.
Esa es la misión del diablo: matar tus ilusiones, destruir tu casa, robar tus sueños, robarte el tiempo, robarte la paz. Pero hay algo más poderoso. Pero yo vine, dijo Jesús, a dar vida y vida en abundancia. Yo vine a deshacer toda obra de Satanás. ¿Sabes cuándo Él viene? Cuando levantas un altar. Cuando levantas un altar, Él viene y desciende sobre tu vida. Se une a ti. Uno es contigo. El Espíritu Santo viene y hace morada. Y cuando Satanás viene y toca tu puerta, la depresión viene y toca tu puerta. Cuando el suicidio viene y toca tu puerta, la depresión viene y toca tu puerta, la tristeza viene y toca tu puerta, la desintegración familiar viene y toca tu puerta, va a venir el Espíritu Santo que está adentro y abrirá la puerta y decir: aquí tú no tienes ni parte ni suerte, no cabes en este lugar, porque en este lugar mando yo. En este lugar hay un hombre, una mujer que levanta altar de adoración. En este lugar hay un hombre y una mujer que se mantiene en comunión con Dios. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Job en su momento fue guardado y sus hijos, esposa también. Sin embargo, llegó un momento en que los hijos perecieron. Esto nos enseña que no podemos depender de las oraciones de los padres todo el tiempo. Es necesario tarde o temprano despertemos y vamos delante de nuestro Dios con nuestras propias oraciones personales a Dios. ¿Por qué? Porque nadie más va a poder levantar un altar por ti más que tú, por lo tuyo más que tú. Aunque vayas y le pidas auxilio al superlíder de la iglesia, el líder podrá orar por ti en ese momento, pero de ti depende mantenerte en esa comunión con Dios. Tú puedes venir a la iglesia, aquí se te ministra, se te da una palabra, se te imparte el consejo divino, el alimento, pero depende comer de ti. El pastor le lleva el alimento a la oveja, pero el pastor no obliga a la oveja a comer. Es la oveja quien tiene que decir y quien tiene que salir de su parte comer. ¿Estamos aquí? Yo te digo, levanta un altar, de ti depende levantar el altar. Yo suelto sobre ti la palabra, de ti depende tomar esa palabra. Cuando yo llegué al centro de restauración, yo estaba en esa silla y yo decía, veía que el pastor decía: si tú te propones tu corazón, Dios te puede usar. Y yo tomaba la palabra y decía: si tú te propones en tu corazón, Dios te va a dar una esposa, te va a dar una familia. Y yo tomaba la palabra, porque no depende del pastor, ni del predicador, ni del líder que tú tomes la palabra. Eso depende de ti. La palabra está en el aire, la palabra corre, la palabra fluye, pero de ti depende que caiga en tierra fértil. De ti depende que esa palabra sea sembrada en tu corazón y de fruto al 100%. Estamos aquí. Una vez estaba pasando un momento muy difícil en mi vida, muy difícil, y le dije a los líderes que yo tenía, estaba como director en el centro, y le dije a los líderes de Desafío: ayúdenme a orar. Y uno de los líderes fue muy sincero y me dijo, no se me olvidan esas palabras, me dijo: mira, nosotros vamos a orar porque tú nos estás ordenando y porque eres nuestra autoridad y te obedecemos, pero realmente ninguno de nosotros lo hace de corazón. Eso te toca a ti. Eso me quedó tan grabado en mí, tan grabado, que yo entendí que nadie va a luchar por ti si tú no lo haces. Nadie te va a poder levantar a ti si tú no tomas la decisión de levantarte. ¿Estamos aquí? El único es Dios. Pero si tú te dejas, si tú te impulsas, si tú te tomas de su mano. Por eso Jesús dijo: iré sobre ti para quitar tus cargas. ¿Sí dijo así Jesús? Jesús dijo: entraré en tu casa. No. Él dijo: venir a mí. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro cuando estaba sobre el mar? ¿Qué le dijo Pedro? Maestro, ¿qué? Haz que vaya a ti. ¿Qué le dijo Jesús? Ven a mí. Eso depende de ti, no de mí. Cree en ti. Cree quién tú eres en Dios. Cree lo que Dios ha depositado en ti.
Eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios. Eres un escogido por Dios, eres una escogida por Dios con un propósito eterno. A ti no te escogió el pastor, ni te escogió el líder, ni te escogí yo, ni te escogió el vecino. A ti te escogió Dios, te llamó Dios, te buscó Dios, te encogió Dios, te enlazó Dios. Dios está contigo y Dios hoy en esta mañana te está llamando y te está diciendo: tienes que tomar tu lugar de adoración, tienes que tomar tu lugar como hombre y mujer de Dios, conectarte en el altar para con Dios y que Dios empiece a hacer cosas maravillosas, poderosas, que tiene planes para contigo. Ponte sobre tus pies. Aleluya. Aleluya. Santo es el Señor Dios Todopoderoso. Él le dijo a Jeremías: desde el vientre de tu madre yo te formé, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. No importa quién tú eras, no importa lo que tú has sido, no importa. Aquí lo importante es quién Dios dice que eres. Aquí lo importante es que Él hoy te santifica, hoy te cambia, hoy te conecta, hoy te enlaza a ese propósito donde habías estado desconectado. Cierra tus ojos y levanta tus manos. Y que hoy en esta mañana puedas decirle a Dios: yo voy a levantar un altar a ti, Señor. En mi casa habrá palabra, en mi casa habrá adoración, en mi familia habrá alabanza al Dios de los cielos. Es hora de sacudirte, es hora de expulsar todo aquello que te ha tenido estancado, que te ha tenido oprimido, que no te deja buscar, que te mantiene cansado. Yo quiero que pase al frente aquellas personas que digan: yo hoy quiero levantar un altar a Jehová. Esto no es para todos, esto es para los locos, esto es para los que aman a Dios. Esto es para los que dicen: yo voy a levantar un altar, voy a hacer un pacto con Dios. Hoy me conecto nuevamente con Dios, una consagración más profunda. La gloria de Dios tiene que visitar mi casa, tiene que cambiar mis hijos, tiene que transformar mi salud, porque voy a levantar un altar para el Señor. Algo poderoso está sucediendo en tu vida. Algo maravilloso está sucediendo en tu vida. Es su gloria, es su gloria. Es la gloria de su presencia. Entra en mi casa, el arca de tu presencia. Aleluya, aleluya. Así como veneno, Llevaré tu presencia. tu presencia a mi habitación. Así como veneno, Llevaré tu presencia. tu presencia a mi habitación. Altar a Jehová. Donde mora, aquí me quedaré. Tu presencia guardaré. No me muera, aquí me quedaré. Tu presencia guardaré. Entra en mi casa. Dile en esta mañana: entra en mi casa, entra en mi casa, entra en mi familia, entra en mis hijos, entra en mi pensamiento, en mi corazón, entra en todo mi ser, entra en todo mi ser. Que puedas decir como Jeremías, que hay un fuego dentro de mí, que cuando quiera no orar, no puedo porque ese fuego me inspira a orar. Cuando quiera parar, no puedo porque ese fuego me inspira a adorar. Ese fuego, un fuego metido hasta los huesos, un fuego metido hasta los huesos, un fuego metido hasta los huesos. Ahí está su presencia, ahí está su presencia, ahí está su presencia. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Venid a mí, venid a mí, venid a mí.
Él dice: el que me busca con todo su corazón me va a encontrar. Job mantenía un altar para Dios. Job mantenía una alabanza para Dios. Y hoy en este día tienes que conectarte con su presencia, con toda tu fuerza, con todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu alma. Conéctate con aquel que vive, aquel que te llamó, aquel que dice: tú eres mi hijo, tú eres mi hija, tú naciste para cosas poderosas. Su presencia